¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. En Abriendo Puertas les ofrecemos información, opinión y análisis sobre todo lo que es noticia. Y lo hacemos de una manera seria, responsable y sobre todo equilibrada. Y es por eso que en el día de hoy vamos a tener dos entrevistas, dos opiniones distintas para que ustedes saquen sus conclusiones. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Nuestra invitada es la diputada Iris Varela, miembro de la Dirección Nacional del PSUV, abogada y del Táchira. Así es, gracias por invitarme. Y gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Diputada, muchas cosas que comentar que tienen que ver con Venezuela. Vamos a comenzar con la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza esta semana en la ciudad de Nueva York, donde algunos líderes y presidentes pusieron el foco en Venezuela, en lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a ver parte de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y lo comentamos. Estamos aquí para servir al pueblo, no de la otra forma, porque el futuro será ganado por los que desplieguen todo el potencial de su gente, de pensar libremente, de educar, de amar sin temor. Ese es el objetivo y el alma de la democracia, no le pertenece a un solo país. Lo he visto en todo el mundo, en los hombres y mujeres valientes que terminaron el apartheid, derribaron el muro de Berlín, luchan hoy por la libertad y justicia. Lo vimos, ese camino por la libertad en Venezuela, que muchos votaron por el cambio, que no han sido reconocidos, pero no puede ser negado. El mundo sabe la verdad. ¿Qué respuesta tiene para Joe Biden? Que no solamente, como dijo el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Hay viejitos, pero de alma decrépita. Creo que no solamente eso es exclusivo de algunos indignos venezolanos, ¿no? Este señor no tiene absolutamente nada que decirle al mundo. Estados Unidos es un país guerrerista, es un país que interviene, es un país que viola derechos humanos, es un país que comete cualquier cantidad de atrocidades en todas partes del mundo. Para ellos no hay ley, ¿no? Tiene una sociedad en decadencia. Es decir, ellos no tienen ningún tipo de moral para opinar. Lo primero que hacen en ese escenario, fíjese, hay una carta fundacional de las Naciones Unidas. ¿Con qué motivo o cuál fue los fundamentos para crear las Naciones Unidas? Para garantizar la paz, para que se respetaran los derechos de los pueblos, para que se respetaran los valores, la autodeterminación, la soberanía, para que no hubiese injerencia. Todo eso lo violan Estados Unidos y todos los que le hacen coro, porque lamentablemente hay gobiernos que son indignos de ser representantes de sus pueblos, que los pueblos los eligen para que defiendan sus intereses nacionales, pero bueno, cuando Estados Unidos bosteza, a ellos les da catarro. Es así. Entonces son indignos, pues. Y lo que se han encontrado con Venezuela es que Venezuela es un país digno, un país de gente guerrera, de pueblo heroico, un país que hace más de 200 años conquistó su independencia con un decreto incluso de guerra a muerte que el Libertador lanzó para que no hubiera lugar a dudas, que nosotros estamos dispuestos a todo con tal de obtener nuestra libertad. Y esa libertad la defendemos. Y digno el venezolano que no sienta eso. O sea, yo no concibo, ¿no? Yo siempre analizo el contexto de todas las conspiraciones que ha habido aquí desde que empieza este proceso revolucionario. Pues nosotros siempre, a mí nadie me va a echar cuentos, Margarita. Nadie me va a echar cuentos a mí de lo que ha pasado aquí. Yo he tenido la oportunidad de vivir
antes del comandante Chávez, cuando estaba estudiando en la universidad, y después con el comandante Chávez, todo este proceso de cambio profundo. ¿Cuál era la Venezuela del contexto en el que llegó el comandante Chávez al poder para iniciar una revolución? Una Venezuela de excluidos, una Venezuela donde no había oportunidades ni las más mínimas para nadie, donde el pueblo moría de mengua, donde no había atención en ningún lado. Llega el comandante Chávez y empieza un periodo de prosperidad para el país y de inclusión. Y eso es lo que ha sido trastocado por unos indignos, por los que la única casta que vivía bien antes de que empezara este proceso revolucionario. Por ahí han develado en los últimos días toda una conspiración, porque los Estados Unidos siguen conspirando, tienen muchos intereses aquí porque quieren petróleo gratis, quieren recursos naturales gratis, quieren todo lo que les ofrecían esas meretrices antes, cuando ellos eran los dueños del país. Entonces esta señora, ahorita el ministro Diosdado Cabello fue para la Asamblea Nacional y él expone toda la conspiración, los gringos que están detenidos en flagrancia, ¿no? Incluso son funcionarios, son militares norteamericanos con armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas gringas, 2 ciudadanos del Centro de Inteligencia Nacional de España, un ciudadano checo, etcétera. Una cantidad de gente con conexiones con bandas criminales, con prostitutas, ¿no? Fíjense, prostitutas, esposas de pranes. Yo recuerdo que cuando empecé a intervenir para pacificar las cárceles en Venezuela, cada vez que nosotros interveníamos en una cárcel para acabar con los pranes, yo me encontraba con fotografías del comandante Chávez o del presidente Nicolás Maduro con un poco de fusiles así, apuntándoles a ellos en la cabeza. Y lo que de nosotros decían, bueno, todo eso está en la historia de todo lo que se recababa allí cuando nosotros incursionábamos para poner orden y para recobrar, para instalar un nuevo régimen penitenciario, ¿no? Pero entonces, bueno, eso demostraba que esas bandas criminales son enemigas de la autoridad, de los valores, de la defensa de la patria. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirle al país? Que en esta historia de conspiraciones hay prostitutas baratas y caras. En la ONU más de 30 países mostraron su preocupación por lo que ocurre en Venezuela. Bueno, ¿cuántos países tiene la ONU? Que se den a conocer las ¿Cuántos actas, países que se tiene la publiquen ONU? las actas. La ONU tiene, creo que 190 o más de 190 países. 193. ¿Cuántos países se alinearon al Grupo de Lima? Mira, a mí me dicen tantos países se pronuncian en la ONU y eso no tiene nada que ver, porque el director de esa orquesta es Estados Unidos. O si no, ¿cuál ha sido el pronunciamiento sistemático de esa Asamblea de las Naciones Unidas condenando, por ejemplo, el bloqueo a Cuba? O condenando, supuestamente condenando, que no quieren el genocidio que está perpetrando el Estado sionista de Israel en Palestina. Pero le hacen caso. ¿Ha parado la guerra? No le hacen caso. No le hacen caso porque la única voz que sirve para ese coro de hipócritas en el contexto internacional es la voz del imperio. Porque si el imperio ronca, ellos se mueren, se van del miedo. En la ONU, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que Colombia y Brasil no van a reconocer al presidente Maduro. Pero vamos a ver que tenemos un sonidito de Gustavo Petro y después lo comentamos. Más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Y en esa medida, con el presidente Lula, ahora voy a charlar, nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento. Presentación de actas, no hay reconocimiento. Sí, fíjese, yo conozco el drama que tiene Petro y el drama que tiene Lula. Ellos tienen un drama en sus países, un drama terrible, contra ellos conspiran abiertamente. Y ellos en sus países hacen mucho con preservarse. A Petro lo están tumbando desde que llegó. ¿Qué pasó con Francia Márquez? ¿Qué ha pasado ahí en Colombia? ¿Dónde está la justicia colombiana?
A Petro le han hecho la vida cuadrito. Petro a veces me da como, más bien como sentimiento de observarlos a ellos, primero diciendo cosas. Ellos deberían resolver sus problemas internos, deberían abocarse al problema en Colombia, abocarse al problema dentro de Brasil. Y bueno, aquí en Venezuela el pueblo ha tomado una decisión, ¿no? El pueblo el 28 de julio participó masivamente en unas elecciones. Maduro sacó más de 1 millón de votos de ventaja. Y mal haría el Estado venezolano, como patria soberana que es, que alguien por allí, de estos países que suelen estar interfiriendo, entrometiéndose en lo que no les importa, en la autodeterminación y la soberanía de otros países, que dijeran algo y de una vez saliera alguna rama del poder público en Venezuela a darle una respuesta a eso. No les interesa, al poder público en Venezuela no le interesa darle respuesta a ellos. La respuesta aquí se le da al pueblo venezolano, porque nosotros somos un país soberano, independiente. Nosotros tenemos dentro de nuestra Constitución establecido todo el mecanismo para saber cómo se hacen aquí las elecciones, cómo se publican los resultados, a quién compete aquí dictar resultados electorales. El Consejo Nacional Electoral dijo en su boletín cuál fue el resultado. Que se presenta después un pretendido conflicto, porque hay gente que quiere atribuirse. Pero han pasado 2 meses y no se han publicado las actas. Se dictó un boletín electoral, eso es lo que se dicta siempre. Siempre el Consejo Nacional Electoral, desde que existe el Consejo Nacional Electoral como poder electoral aquí en Venezuela, con la Constituyente del 99, siempre ha publicado los resultados, así, dice el resultado. Eso es lo que se publica. Que ellos vinieron a decir, no, que tienen que publicar las actas. Maduro los llevó al contencioso. Yo traje todas las actas de COGEDE, todas, y las entregué al partido. Y se entregaron donde se tienen que entregar. ¿Dónde quieren que se entreguen? A Súmate. Detrás de todo esto está Súmate. Lo mismo que hicieron en el 2004, cuando empezaron a recoger firma chimba. Manejaban una data. Yo no sé si bueno, supongo porque tú eres una persona estudiosa, ¿no? Recuerda que ellos manejaban una data de una página que se llamaba esdata.info, ¿no? En esa data estaba todo el récord desde que uno se inscribe en el CNE y toda la información, incluyendo hasta el sexo, si uno se cambiaba de mesa electoral, si uno se abstenía, todo eso estaba ahí. Todos los movimientos. Y lo sé porque yo estuve denunciando, como en el año 2005, 2006, esa página. Entonces una cuerda hipócrita. Aquí lo que hay es, bueno, ellos publican esos chorizos, esa cosa, pero entonces ahí aparecen, cuando uno se mete en la página que ellos llamaban a que uno la consultara, bueno, ahí están mis familiares muertos, en esa data. Eso es confiable. Entonces, ¿a quién se le van a presentar las actas? Lo hizo magistralmente el presidente Nicolás Maduro, porque el Consejo Nacional Electoral es un poder de la República y aquí hay un contencioso electoral. Para dirimir conflictos de intereses que tengan que ver con materia electoral, ahí la última palabra la tiene el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral. En la solicitud de Enrique Márquez y otros líderes de la oposición ante el Tribunal Supremo de Justicia para anular el fallo de la sala electoral. ¿Qué le responde? Mira, primero, eso es extemporáneos. En criollo se dice tarde piaste pajaritos. Yo no sé quién asesora a esa gente. Ellos tuvieron todo el tiempo. Él incluso, yo lo vi. Él fue al TCJ cuando fue llamado, pues, como candidato. Sí, como candidato. ¿No? Creo que dijo que él no manejaba acta. O sea, fue un candidato, pero no manejaba acta. Nosotros sí manejamos todas las actas y las entregamos. Pero el que las maneja es el CNE. O sea, nosotros, digo, como por ejemplo en COGEDE, tenemos allá toda la estructura como se tiene en todo el país. Si hay un partido que esté organizado, es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros tenemos presencia de candidatos, de líderes, de testigos en todo el territorio nacional. No hay un rincón ni un centro donde no haya presencia nuestra. Por eso es que nos da risa
cuando sale esta gente a atribuirse una victoria, sabiendo que ellos en ninguna parte tenían ni la cantidad suficiente de personas. Ah, claro, hay un conflicto, esta gente está diciendo esto. Pero vamos a ver un sonido de Enrique Márquez. Y tiene que haber un pronunciamiento, ya precisamente para ver cuáles son los argumentos. Nuestra república está en riesgo. La paz y la convivencia de los venezolanos están violadas. Y en esa búsqueda que todos tenemos de poder encontrar un camino que nos abra las puertas de la prosperidad, de la tranquilidad, de la convivencia, de la paz, de la constitucionalidad, hoy hemos traído este recurso de una acción de revisión constitucional que ha sido recibida por la Sala Constitucional. Aquí está el sellito de la Sala Constitucional, que nos ha recibido esto y se ha comprometido a que máximo en 5 días tenemos ponente en la causa y que en 3 días tenemos expediente armado para que esta causa, esta acción pueda ser procesada adecuadamente en el marco de lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. A mí de verdad lo que me da risa es verle la cara de ponchados, ¿no? Todos tienen una cara de ponchados ahí. Ellos no van a buscar nada ahí. Lo que quieren es seguir como en la palestra, avivando una brasa que ya se extinguió, porque ¿qué querían ellos? Incendiar el país. No pudieron, ni podrán. Aquí hay un pueblo organizado, un pueblo que está consciente, un pueblo que al ver lo que se hacía, fíjate, esos días de violencia, sacaban estos idiotas los teléfonos. Ay, vamos a quemar, vamos a matar a estos chavistas. Por ahí tengo unos mensajes terribles, que llueva sangre chavista. Eso eran los mensajes del 28 y 29. ¿No? Ellos no esperaron ni siquiera el 29, porque ¿qué dijeron 10 días antes del 28? 10 días antes de las elecciones. No vamos a firmar ningún acuerdo en el CNE porque vamos a reconocer solo nuestras actas. Ahí van a reconocer solo las actas de ellos. Qué casualidad, ¿no? Cuando dijeron eso, que no iban a reconocer nada del CNE, sí creo que en algo falló aquí el CNE o falló el Estado venezolano como tal, fue en permitirles a ellos que continuaran como candidatos, porque el artículo 130 y 131 de la Constitución los obliga a ellos a que tienen que acatar y respetar las instituciones y las órdenes que emanen de los órganos del poder público. Si yo estoy participando en un proceso electoral, voy a desconocer la autoridad electoral de mi país, que es poder público. Si yo voy a desconocer el poder público, yo no puedo participar. Si yo estoy desconociendo la autoridad, no puedo participar. No debieron participar. Pero bueno, ellos se fueron ahí porque ellos no tenían un plan electoral. Nosotros sí, porque a nosotros nos interesa la paz. Tenemos muchas preguntas y queremos nosotros nos interesa la paz, a ellos no. Después de las elecciones presidenciales se han roto relaciones diplomáticas con varios países de la región. ¿Va Venezuela hacia un aislamiento? Mire, pierden más esos países que Venezuela. Cada vez que ellos hablan de que si las sanciones, que piden más sanciones, que no están conformes con 920 y pico de sanciones que ya los gringos le han impuesto a este país para fastidiarle la vida al pueblo venezolano, sino que quieren más, ¿no? Ellos quieren que nosotros nos rindamos. Primero, aquí nadie se va a rendir. Nosotros somos un pueblo guerrero, somos un pueblo valiente y somos un pueblo orgulloso de nuestra historia. Ellos no van a poder con nosotros. ¿De qué será lo que esperan ellos? Ay, van a romper relaciones con Venezuela. Nos vamos a poner a llorar nosotros por eso. Ellos pierden más. Pierden más ellos que nosotros. Veamos rápidamente el conflicto entre Venezuela y Argentina. La justicia argentina formalizó el pedido de orden de captura contra el presidente Maduro. Mire, la respuesta oportuna, adecuada y el derecho ajustada se la dio el fiscal general de la República. No hay motivos, no hay jurisdicción como para que este siniestro personaje que es el presidente de Argentina impulse a su poder judicial, que bueno, lo gobierna él, pues. El poder judicial en Argentina es el reflejo de esa personalidad despreciable de ese personaje, ¿no? Del que se dicen cosas terribles, ¿no? A él se le acusa hasta de una relación incestuosa con su propia hermana, ¿no?
todo eso se dice en Argentina y los argentinos conocen esa historia. ¿No? Yo aquí simplemente estoy repitiendo para que sepamos la catadura moral de ese tipo. Y entonces ellos se roban un avión de Venezuela, que no es un avión de Maduro, es un avión del Estado venezolano. Por supuesto que el Estado venezolano tiene que ejercer acciones. Están perpetrando un delito internacional. Toda la tipificación jurídica la dictó el fiscal general porque, bueno, estudiaron el caso, interpone la demanda y pide que se active una alerta roja a través de Interpol. Eso está ajustado a derecho, ajustado a las normas internacionales. Y lo pide aquí, de acuerdo a nuestra ley, el Ministerio Público, que es el que debe pedir eso de acuerdo a los procedimientos legales y a los convenios que hay suscritos con Interpol. ¿Qué están haciendo ellos? Están reaccionando, pero la reacción de ellos no tiene asidero. Son unos estúpidos. Se nos está acabando el tiempo, pero hay gente que vive en incertidumbre y que piensa que en estos meses puede ocurrir algo. Algo como que Nicolás Maduro no tome posesión el 10 de enero del 2025 y que se produzca en el país un cambio. ¿Qué le dice a esa gente que todavía espera que algo pase? Que la gente está pensando en pajaritos preñados. ¿No? Aquí hubo unas elecciones el 28 de junio y las ganó Maduro. Maduro sacó más de 1 millón de votos de ventaja. Si esa gente de la oposición hubiera sacado, aunque sea 10.000 votos de ventaja, hubieran ido al TCJ a mostrar esas actas, hubieran defendido eso, tuvieran la gente en la calle. Pero ellos no son capaces de convocar a ese pueblo a la calle porque no lo tienen. No lo tienen. Nosotros sí tenemos al pueblo organizado. Nosotros sí nos metemos en las catacumbas del pueblo. Nosotros sí vamos a los barrios, a las comunidades. Hacemos un trabajo de todos los días. Que aquí, el 10 de enero, se juramenta nuevamente el presidente de la República para un periodo hasta el 2031. Listo. Eso es lo que está pasando aquí en Venezuela. Y Venezuela cada día se consolidará más en su ejercicio democrático y en la defensa de su soberanía. Nadie nos va a quitar a nosotros el derecho a defendernos. Y cada vez que pasan estas coyunturas, en lo particular, no es que yo tenga masoquismo político, ¿no? Sino en lo particular me agrada que se den estos hitos, estas coyunturas, porque va decantando este proceso y nos vamos alineando. Aquí el que esté esperando una intervención extranjera es un indigno venezolano. Nadie aquí que quiera este país, que quiera la paz de este país, puede estar esperando que aquí caiga una bomba, en que haya una invasión, en que sigan sanciones para el pueblo venezolano. ¿Qué es eso? Los venezolanos vivimos en paz. Intentaron incendiar el país y no pudieron. Quédense tranquilos, quédense tranquilos. El 10 de enero, sencillamente aquí, lo que va a pasar es que vamos a hacer una gran fiesta y vamos a volver nosotros a celebrar el gran triunfo del presidente Nicolás Maduro iniciando su nuevo periodo constitucional hasta el 2031. Diputada, eso es lo que va a pasar aquí. En la próxima parte de este programa de Abriendo Puertas vamos a tener como invitado a Juan Barreto. Juan Barreto viene de las filas del chavismo. Hoy en día es uno de los miembros del partido Centrados. ¿Qué mensaje le daría a Juan Barreto? ¿Qué le diría a Juan Barreto si tuviera la oportunidad de tenerlo frente a frente? Mira, yo fui amiga de Juan Barreto. No puedo decir que soy su amiga ahora porque no me gusta la gente que lo decepciona a uno en el camino, ¿no? Y él me decepcionó, pues. Me decepcionó porque uno no observa que él haya sido consecuente con la idea, con una idea que nosotros abrazamos y que defendemos. Yo seguiré defendiendo mis ideales, ¿no? Por mis ideales muero, pues. Por mis ideales y por mis principios. Es lo que me ha tenido aquí. Y entonces, bueno, cuando hay personas que además han tenido grandes oportunidades en la vida, él fue alcalde mayor, ¿no? Y eso fue un desastre. De ahí medio mundo salió decepcionado de él. Nosotros nos decepcionamos de él en lo particular antes de que él saltara a la talanquera, ¿no? Porque a los traidores nadie los respeta. Pero en el ejercicio de sus funciones, bueno, dejó mucho que desear.
Abriendo Puertas. Ahora en Abriendo Puertas vamos a conversar con Juan Barreto Cipriani, periodista, abogado, sociólogo. Hasta hace poco era el coordinador del movimiento Redes y ahora es miembro de la Dirección Nacional del Partido Centrados. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti y a todos los televidentes de este canal maravilloso. Queremos comenzar esta entrevista con un sonido de la diputada Iris Varela, que fue su compañera dentro del chavismo. Ahora militan en distintas aceras, tienen distintas posiciones. Vamos a escuchar lo que le dijo, el mensaje que le dejó. Yo fui amiga de Juan Barreto. No puedo decir que soy su amiga ahora porque no me gusta la gente que lo decepciona a uno en el camino, ¿no? Y él me decepcionó, pues. Me decepcionó porque uno no observa que él haya sido consecuente con la idea, con una idea que nosotros abrazamos y que defendemos. Yo seguiré defendiendo mis ideales, ¿no? Por mis ideales muero, pues. Por mis ideales y por mis principios. Es lo que me ha tenido aquí. Y entonces, bueno, cuando hay personas que además han tenido grandes oportunidades en la vida, él fue alcalde mayor, ¿no? Y eso fue un desastre. De ahí medio mundo salió decepcionado de él. Nosotros nos decepcionamos de él en lo particular antes de que él saltara a la talanquera, ¿no? Porque a los traidores nadie los respeta. Pero en el ejercicio de sus funciones, bueno, dejó mucho que desear. ¿Qué responde Juan Barreto? ¿Cómo le pareció ese mensaje? Bueno, saludos a Iris Varela, que le vaya bien en la vida, ojalá goce siempre de muy buena salud. Y creo que la señora Varela habla a la defensiva, ¿no? Nosotros estamos defendiendo la Constitución, yo me aferro a la Constitución. Nosotros estamos defendiendo los derechos de los trabajadores, miles de trabajadores votados de la administración pública, trabajadores perseguidos, trabajadores presos. Ese no fue el proyecto original que yo defendí. El salario por el suelo, $3, $5 el salario mínimo y los trabajadores pasando hambre. Eso no es el artículo 92 de la Constitución que yo defiendo. Hoy un grupo de jóvenes presos, acusados de terrorismo, sin derecho a la defensa, sin que sus familiares lo puedan visitar, eso viola la Constitución. La Constitución que yo defiendo, no sé si es la misma que defiende Iris a esta altura, es la Constitución de la libertad, de la defensa de los derechos humanos. Ella dice que mi gestión fue un desastre. Yo no sé si es un desastre haber conseguido los 14 hospitales de referencia nacional cerrados, porque Alfredo Peña los cerró, y haberlos rehabilitado, haber conseguido 0 escuelas metropolitanas y dejar la gestión con 273 escuelas trabajando y con comedores escolares y con más de 20.000 niños en escuelas. Yo no sé si para ella es un desastre haber creado una corporación metropolitana de servicios. Fíjate tú que no han habido más derrumbes en Caracas. Antes cada vez que llovía se venía Caracas abajo y ya eso no ocurre. En fin, para la verdad el tiempo y el juicio lo tiene la gente. En todo caso, Iris, te sigo teniendo afecto. El afecto va más allá de tus posiciones políticas. Yo creo que estás defendiendo lo indefendible y estás del lado equivocado. De todas maneras, suerte y larga vida, Iris. Vamos a entrar en materia y es comentar, analizar lo que ocurrió esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el foco fue Venezuela y líderes y presidentes mundiales manifestaron la necesidad de que se logre resolver el conflicto de los venezolanos y también hablaron sobre la necesidad de que se presenten las actas, de que se publiquen las actas. Sin actas no se reconoce el resultado. Sí, es lo que está pidiendo el pueblo de Venezuela, es lo que está pidiendo la comunidad internacional. En ese sentido, Petro, Lula, López Obrador y otros presidentes han sido muy insistentes con el gobierno de Venezuela y nosotros también hemos exigido que se sepa
cuál es la prueba y en qué consiste la prueba que enarbola el Consejo Nacional Electoral y ahora en este caso la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para determinar que Nicolás Maduro ganó. Hasta ahora lo que conocemos es un número, una cifra que dictó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, donde dio por ganador a Nicolás Maduro, diciendo en esa misma transmisión que hubo un hackeo. No conocemos las pruebas de ese hackeo, no sabemos la intensidad, la profundidad y el daño que ocasionó ese hackeo. No sabemos si los resultados fueron contaminados y dañados por ese hackeo. No sabemos si solamente fue a la página o a la transmisión. En fin, hay un enredo, pero además el señor Elvis Amoroso se comprometió ante el país a publicar los resultados como tradicionalmente se ha hecho. Ya han pasado 2 meses de las elecciones presidenciales. Y lo dijo en estos términos. Pronto, en las próximas horas, se le entregará a todos los candidatos presidenciales que participaron y a los partidos políticos una copia con una memoria removible. Esas fueron las palabras que utilizó, y después dio un CD y dijo que en las próximas horas. Son horas largas. Y estos ¿no? son los argumentos para solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia anular el fallo de la Sala Electoral. Claro, porque como hemos dicho nosotros, el que canta bingo tiene que mostrar el cartón. Si tú dices que ganaste la lotería, tú tienes que enseñar el ticket con el número ganador. Es decir, el hecho de que el presidente del Consejo Nacional Electoral o la presidenta de la Sala Electoral anuncie que Nicolás Maduro ganó, no significa que a partir de ese momento se produce en la ciudadanía un acto de fe que le cree a estos funcionarios simplemente por el estatuto de titularidad que tienen, por ser la figura representativa de un órgano del poder público, de una institución. En democracia hay que tomar en cuenta la Contraloría Social, hay que tomar en cuenta que son los ciudadanos los que hacen la democracia, y en el caso electoral existe un principio de transparencia y de participación, porque nuestra democracia es participativa y protagónica, que es la auditoría ciudadana. En 2013, Margarita, hubo un problema similar. Enrique Capriles Radosky no quiso reconocer de primera mano los resultados electorales de 2013. ¿Qué hizo Tibisay Lucena, que en paz descanse, presidenta del Consejo Nacional Electoral de la época? Permitió que se abrieran las urnas electorales, se contaran voto a voto la expresión de la voluntad de la soberanía popular depositada en las urnas electorales, y Enrique Capriles Radosky tuvo que reconocer que Maduro ganó por una diferencia de 1.8%, que fueron creo que 260 y pico mil votos, 264 mil votos. Entonces, ¿por qué no se hace ahora si eso marcó un precedente jurídico y político, y eso es jurisprudencia de la sala? Entonces, pareciera que ahora la sala electoral está vulnerando su propia legalidad, está pasándole por encima a su propia jurisprudencia y está tomando un conjunto de decisiones que no se corresponde con los estándares internacionales y nacionales y con la legalidad del Consejo Electoral a la hora de presentar los resultados. Es más, ninguna fuerza política puede impugnar, porque hasta que no se publican de manera desagregada los resultados mesa por mesa, no se puede llevar a cabo una impugnación. Nosotros quisiéramos saber, porque el fiscal Tarek William Saab adelantó opinión diciendo que las actas que la oposición ha publicado eran ilegales, chimba, etcétera. Nosotros no sabemos si esas son buenas o son malas, pero si esas son malas, las de la oposición, ¿dónde están las que son buenas? Para contrastarlas. ¿Y contra qué se contrasta? El contraste se hace contra la publicación del CNE. Si no existe la publicación del CNE y si no se abren las cajas y se recuentan los votos, nosotros no sabemos dónde está la verdad. De manera que lo que estamos haciendo nosotros, lo que está pidiendo Petro, López Obrador, Lula y buena parte de la comunidad internacional no es nada extraordinario. Es que se haga lo que legalmente ya se ha hecho y se aclare quién ganó. Nosotros no estamos proclamando candidatos. En el caso de Enrique Márquez, dirigente centrado y candidato presidencial, Juan Barreto y muchos otros dirigentes, María Alejandra Díaz, la gente de la Plataforma en Defensa de la Constitución, lo que estamos pidiendo, el Partido Comunista, que también se ha sumado a esto, estamos pidiendo transparencia,
democracia participativa. Entonces se nos acusa de que somos parte de un plan conspirativo, etcétera. No, nosotros no estamos metidos en ningún plan violento. Nosotros estamos ceñidos a la legalidad, exigiéndole a las instituciones que cumplan con su papel y que cumplan con la Constitución. La Organización de Naciones Unidas, el canciller de la República, Iván Gil, denunció un plan fascista contra Venezuela. Vamos a ver sus declaraciones y después las comentamos. Venezuela enfrenta hoy los embates de novedosas formas de colonialismo y es desde hace varios años que el gobierno de Washington ha puesto en marcha un experimento neocolonial que busca destruir por todas las vías posibles nuestro sistema democrático, nuestras instituciones, nuestra soberanía, nuestra independencia y el derecho inalienable de nuestro pueblo a la libre determinación. Se trata de un gran plan de recolonización que busca, a partir de un golpe de Estado continuado, destruir nuestra república. Para la ejecución de ese plan, todas las opciones han estado y siguen estando sobre la mesa. ¿Cómo puede calificar estas declaraciones ante un foro tan importante como es la ONU? Bueno, si el gobierno tiene pruebas de ese plan terrorista, que lo desmonte. Nosotros no tenemos nada que ver con eso y lo cuestionamos. Condenamos con cualquier plan que tenga que ver con la violencia. Ahora, señor Iván Gil, yo le voy a hacer una recomendación, a ver si usted se la puede hacer llegar al presidente Nicolás Maduro. La mejor manera de desmontar cualquier plan conspirativo, cualquier intentona violenta, cualquier golpe de Estado, es matando el piojo en la cabeza, es matando a la culebra por la cabeza. ¿Cómo se hace eso? Publicando los resultados electorales de manera desagregada, mesa por mesa, como ya ha debido ocurrir y no se ha hecho. La mejor manera es que el Consejo Nacional Electoral termine las auditorías que no ha llevado a cabo, que son 3 auditorías fundamentales que fueron paralizadas. La mejor manera de desmontar cualquier plan terrorista, fascista, golpista, es con la verdad, con la transparencia. Mientras haya opacidad, se va a crear una duda razonable y el periodo de gobierno que viene va a ser muy difícil de tramitar porque quedará en entredicho la legitimidad de origen del gobernante, porque lo único con lo que cuenta es con una cifra, con un número que al voleo lanzó al aire el presidente del Tribunal Supremo de Justicia sin que eso tenga ningún soporte de prueba, ningún evento concreto, pragmático, consistente, que demuestre que esa cifra que se dio es verdadera. Quieren desmontar cualquier plan presunto de terrorismo, de fascismo, golpismo, que nosotros condenamos, por cierto, háganlo por la vía de hecho, de la manera más eficiente. Desmonten el golpe con la verdad y la transparencia, permitiendo que el Consejo Nacional Electoral cumpla con sus atribuciones, le dé la cara al país y se ciña a lo que establece la Constitución y las leyes y se acaba cualquier plan conspirativo. ¿Cómo califica la intermediación del expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, para que Edmundo González Urrutia abandonara el país? Él es un facilitador político, él es un negociador y desde hace más de 12 años viene interactuando tanto con el gobierno como con la oposición para facilitar diálogos y negociaciones. Y tengo entendido por las mismas declaraciones de González Urrutia que fue él, González Urrutia, el que solicitó la intervención de Rodríguez Zapatero para que intermediara con el gobierno y él lograra así su asilo político y su salida del país. Ahora bien, la situación de Venezuela de manera mezquina está siendo utilizada por factores políticos de la oposición española para hacerle daño al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno del PSOE, y utilizan de manera oportunista y acomodaticia la intervención de Rodríguez Zapatero. Yo les pido a esos factores que si de verdad quieren ayudar a Venezuela, traten de descontaminar
el problema y el asunto venezolano con los intereses concretos de esos grupos al interior de España. Yo creo que Venezuela se merece un poco más de respeto y yo creo que crear toda esa narrativa, toda esa ficción alrededor de la intervención de Zapatero, que supuestamente sería un presunto agente del gobierno venezolano, etcétera, no ayuda a que se resuelvan los problemas de Venezuela, crea desconfianza y desarticula a actores políticos que han estado ayudando al proceso venezolano. Bajo las actuales circunstancias, ¿era mejor Edmundo González Urrutia en Venezuela o fuera de Venezuela? Mira, yo respeto al señor González Urrutia como cualquier líder político. Yo creo que uno cuando se mete a Redentor tiene que entender que puede morir crucificado. Y el señor González Urrutia sabía a qué se estaba enfrentando y a quiénes se estaba enfrentando cuando asumió la responsabilidad de ser candidato presidencial. Y asumir la responsabilidad de ser candidato presidencial significaba que él se iba a exponer a presiones, a intimidaciones y a riesgo. Creo que el señor González Urrutia ha debido dar el ejemplo y quedarse en Venezuela, pero además poner la vara alta ante el gobierno, y si el gobierno lo estaba presionando para que abandonara el país, por lo menos poner sobre la mesa la libertad de los líderes políticos presos, de nuestros colegas periodistas que están detenidos y de más de 2.000 muchachos, entre ellos varios menores de edad, que están detenidos. Oye, señor González Urrutia, usted está haciendo un papel afuera, ojalá lo haga bien, ojalá cumpla con sus responsabilidades, pero creo que usted se ha debido mantener en el país, dando el ejemplo, dando la cara, independientemente de cualquier riesgo. Por disputa electoral, Venezuela, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha roto relaciones con 7 países de la región y las relaciones entre España y Venezuela están en tensión. ¿Vamos hacia un aislamiento? Ojalá que no, Margarita, ojalá que Venezuela logre resolver su problema interno, ojalá que se logre mediar con el gobierno para que el gobierno entienda que más allá de las disputas y de la confrontación, los venezolanos tenemos que entender, no, mira Margarita, en toda guerra, y esto afortunadamente no lo es una confrontación política, por severa y amarga que sea, no es una guerra. Toda guerra termina en una negociación. Hasta la guerra de Vietnam terminó en una negociación. Yo tengo un libro de Diplomatique de Henry Kissinger, donde él explica que durante 22 años él estuvo negociando con el Vietcong, con el Vietnam del Norte. ¿Por qué los venezolanos no podemos conversar? El primero que tiene que tender la mano para entenderse y abrir conversaciones, negociaciones y diálogos con todos los sectores democráticos de la sociedad venezolana, por contradictoria que sea la tensión política, el gobierno tiene que dejar el atrincheramiento. Y eso significa evitar la posibilidad de que Venezuela se aísle y se convierta en una Corea del Norte. Vi, por ejemplo, que se suspenden los viajes a Chile. ¿Quién sale perjudicado? Hay miles de venezolanos en Chile que sus familiares viajan, que ellos van y vienen, que mandan remesas, encargos, paquetes. Bueno, se ve afectada la población venezolana que ha tenido que emigrar, se ven afectados sus familiares. Es decir, el aislamiento, el bloqueo, las sanciones, eso debemos evitarlo, debemos cuestionarlo y debemos condenarlo. Y lo principal que el gobierno tiene que hacer es garantizar apertura, es garantizar diálogo, es garantizar entendimiento y creo que no lo está haciendo. Se nos está acabando el tiempo, pero hay gente que piensa, que tiene la esperanza de que aquí puede pasar algo en estos meses que faltan para el 10 de enero del 2025, que es cuando le tocaría al presidente Nicolás Maduro tomar posesión, asumir la presidencia de la República. ¿Usted ve eso posible, de que no se juramente Nicolás Maduro el 10 de enero del 2025? Mira, las cartas están sobre la mesa, como decía aquel, y muchas cosas están por pasar. El gobierno de México, de Colombia, de Brasil, siguen presionando, haciendo gestiones, intermediaciones. Nosotros introdujimos al Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación
para que la Sala Constitucional interprete las decisiones que tomó y la sentencia 31 de la Sala Electoral. Nosotros creemos que es inconstitucional. Y eso le abre una puerta, le da una posibilidad al gobierno para reconsiderar las cosas, para volver a restituir la autonomía del Consejo Electoral, para que el Consejo Electoral cumpla con su papel. Petro ha propuesto, por ejemplo, un gobierno de transición, un gobierno de coalición, que dure 2 o 3 años y llame nuevamente elecciones. Lula propuso que se lleven a cabo nuevas elecciones. En lapso adecuado. Bueno, habrá que, como decían los romanos, cortarse un brazo, entregar un hijo, habrá que tragar sapo y conche piña, pues habrá que hacer un esfuerzo para negociar cualquier salida que nos permita a los venezolanos convivir y buscar una solución. Habrá que buscar una solución intermedia y esa solución intermedia tendrá que ser negociada y tendrá que considerar los intereses de ambas partes. Ahora quiero decir algo, Margarita, y dame la oportunidad. El gobierno también ha llevado lo suyo. Sanciones internacionales, sanciones personales contra funcionarios del gobierno, recompensas por su cabeza, investigación por presunta violación de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. En fin, al gobierno hay que darle garantía, a los miembros del gobierno hay que darle seguridad para que el costo de salida y entrega sea liviano, sea menor que el costo de permanencia. Hasta ahora el gobierno se atrinchera porque lo único que tiene para negociar en sus manos es el poder político que le da el control del Estado. Si no se le dan garantías al gobierno, si no se facilita la construcción de vías de solución del conflicto, seguirá el atrincheramiento y peligrosamente pasaremos de un gobierno despótico, de un gobierno autoritario, a un gobierno absolutista. Y eso no le conviene a nadie. Y repito, al que menos le conviene es al gobierno. Ya para finalizar, porque se nos acabó el tiempo, pero en una frase, si pudiéramos definir, sobre todo como sociólogo, ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos los venezolanos? Estamos en una transición. No todas las transiciones son buenas y son favorables. Están pautados constitucionalmente unas elecciones en 2025. ¿Quién va a participar? ¿Qué confianza le inspira al pueblo de Venezuela el actual Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo el gobierno pretende ir a un nuevo proceso electoral con 2.000 muchachos presos? Vamos a comenzar por resolver problemas concretos y vamos a comenzar a crear las condiciones para que haya entendimiento y para que se cree un clima de confianza. Mientras el gobierno esté atrincherado, así no podremos avanzar. Gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Gracias a ti, Margarita, gracias a Venevisión y gracias a todas y todos ustedes por vernos. Nos acompañó Juan Barreto, miembro de la Dirección Nacional del Partido Centrados. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen este y todos los domingos a las 8 de la mañana, Abriendo Puertas por aquí por Venevisión. ¡Feliz día! Abriendo Puertas.